este es ¿cómo es? El Zoom de la facultad. Y Sí. yo lo grabo, voy a grabar, pero el otro día no, es como que no está en mi computadora la grabación. Después tengo que preguntar dónde está. Ese es un problema. Ajá. Así que bueno, hola Joaquín. Bueno, empiezo a grabar y en esta computadora. Bien. Por ejemplo, te digo que si yo intento, o casi seguro cualquiera de los alumnos intenta grabar, dice que el hospedador no habilita la grabación. Sí, Hay que ver. sí, porque cuando con esta versión, digamos, con este Zoom de la facultad tenemos ciertas cuestiones que no podemos cambiar. Correcto, pero en una de esas hay que pedírselo a ellos, nada más que nos habiliten la opción de grabar. Bueno, listo. Yo Hasta luego. igual estoy grabando. Ah, bueno, Eh, perfecto. Adelante, te dejo Está a bien. cargo. Bueno, bueno, gente, hasta ahora nosotros estuvimos peleando un poco con eh, campos escalares, derivadas parciales, interpretación de las derivadas parciales y las derivadas direccionales, la existencia del plano tangente, la existencia del vector perpendicular a la superficie, o sea, un montón de detalles, casi todos a nivel de geométrico prácticamente o en términos intuitivos, ¿no es cierto? La repaso un poco y en términos gráficos más o menos indico que si esto que está acá es un sistema en donde representamos a una función, y digo más o menos en el sentido de que estamos pensando en algo que está visto en el primer octante, como por una cuestión de ordenamiento del gráfico nada más, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo acá, en definitiva, que esto se corresponde para el caso de dos variables como el valor que toma la función en un punto particular que llamaríamos x0 y 0, ¿no es cierto? Este es el par ordenado de x0 y 0 que corresponde a un punto del dominio de la función. Las derivadas parciales asumimos que existen y por lo tanto existe un plano que es tangente en donde yo dibujo acá simplemente una pequeña porción de ese plano como si fuese una especie de papelito perfectamente plano en donde en el punto T estamos considerando nosotros la tangencia formal, ¿no es cierto? Y la ecuación de este plano es de la forma z igual a f en x sub 0 y sub 0 más f sub x en el par x0 y 0 multiplicado por x menos x sub 0 más f sub i en el par x0 y 0 multiplicado por i menos i sub 0. Y la expresión analítica del vector que es perpendicular a la superficie, esta que estaría dibujada acá en el punto T de tangencia de este plano, este vector en principio perpendicular, que yo lo represento gráficamente acá, nosotros diríamos así que el vector normal, concretamente en este caso es un elemento que tiene tres componentes y su primer componente la llamamos menos f sub x en el par x0 y 0, menos f sub i en el par x0 y 0, 1. O el opuesto, o sea, el multiplicado por menos 1, que se correspondería al vector que estaría en espejo, digamos así, respecto del plano tangente en el punto T, ¿no es cierto? Son las dos posibilidades que nosotros tenemos. Esto es lo que básicamente nosotros habíamos estado viendo hasta ahora. Y habíamos estado viendo algo que estaba muy relacionado con todo esto, que era que la diferencial de la función f de x, y es igual a la derivada parcial de la función en el punto respecto de x, en el punto x0 y 0, multiplicado por el diferencial de x más la derivada parcial de la función en el punto x0 y 0, multiplicado por el diferencial de y. Estas son básicamente las consecuencias de lo que habíamos estado analizando nosotros en términos de las derivadas parciales, el vector normal, el plano tangente, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahora más o menos este fue el recurso, entre comillas, geométrico que utilizamos para dar una interpretación de todo esto, pero todo esto es extensible a situaciones de mayor cantidad de variables, solamente que allí, cuando tengo mayor cantidad de variables, el recurso geométrico se me desvanece porque no tengo la posibilidad de hacer ningún tipo de representación, ¿no es cierto?
Pero bueno, entendiendo de que se entienda el concepto en términos geométricos para una situación en R a la 3, asumimos que podemos asimilar esa idea para un caso en R a la n. Es eso lo que estoy diciendo en definitiva. Bien, las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, en términos formales, tienen una interpretación en el sentido de que se corresponden a rectas que son, a pendientes, perdón, de rectas que son existentes sobre este plano tangente, y esas rectas tienen la propiedad, por así decirlo, de estar viviendo en un plano cuya traza es esta y en otro plano cuya traza es esta otra, ¿no es cierto? O sea que, en definitiva, la derivada parcial respecto de la variable x orientativamente corresponde a la pendiente de una recta en el punto t, que corresponde a una recta que pertenece al plano tangente, y por lo tanto, si la recta pertenece al plano tangente, es también recta tangente en el punto t, y esa recta tiene la propiedad de estar viviendo, por así decirlo, sobre una superficie plana cuya traza es esta recta que está marcada acá, en términos de decir que esa recta marcada ahí es la recta y igual a y sub 0. En otras palabras, el plano S es el plano, voy a dibujarlo así en forma muy simple, como el plano x y sub 0 z, ¿no es cierto? La otra recta, cuya pendiente está medida en términos de la derivada parcial respecto de la variable y, tiene la propiedad de estar viviendo, por así decirlo, en un plano que es un plano paralelo al plano IZ, y este plano que está acá obviamente tiene la naturaleza de tener x igual a x sub 0, por lo tanto este plano no es otra cosa la que configura el conjunto de ternas ordenadas x0 y z, ¿no es cierto? Entonces, la derivada parcial de la función que estoy considerando respecto a la variable y no es otra cosa que la pendiente de una recta que, en términos orientados en el espacio tridimensional, está sobre un plano de características x0 y z, y obviamente es una recta que está viviendo en un plano que está en cuadratura contra la recta que vive sobre el otro plano, cuya pendiente está medida en términos de la derivada parcial respecto de x, ¿no es cierto? Esta sería la interpretación un poco geométrica que estuvimos viendo. Ahora bien, como dos rectas que pasan por un punto T admiten obviamente que por ese punto T puedan pasar infinita cantidad de rectas, esa infinita cantidad de rectas, no importa cuál, obviamente tendrán la propiedad de estar contenidas en un plano cuya traza ya no es ni paralela al plano YZ, ni tampoco paralela al plano XZ, sino que es una traza correspondiente a un plano que está oblicuo, por así decirlo, a esos planos coordenados. Y la pendiente de la recta que habita en este plano, que está oblicuo a estos planos coordenados, la recta esta que está acá arriba, tangente a la superficie f de xy, en el punto T, esa recta tendrá una pendiente que nosotros ya lo habíamos analizado, o por lo menos habíamos escrito su ecuación, indicándola de alguna manera que la pendiente de esa recta la indicábamos nosotros en términos de una expresión que decía derivada respecto de una orientación que nosotros la medíamos en términos de este ángulo phi que está acá, de la función f en el par ordenado x0 y 0, y eso formalmente era igual a la derivada parcial respecto de x en el par x0 y 0, multiplicado por el coseno de ese ángulo phi, más la derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0, multiplicado por el seno del ángulo phi, ¿no es cierto? De forma tal de que esta estructura que está acá es una estructura que, en términos analíticos, se transforma en cualquiera de las derivadas parciales existentes, en el sentido de que si phi se hace 0, es porque estoy analizando mi problemática en términos de un plano paralelo al xz, y por lo tanto me conduce eso a la derivada parcial respecto de la variable x, y de allí está que este factor se anula, este factor es 1, y por lo tanto queda esto solo, y la derivada direccional es igual a la derivada parcial respecto de x. Y en la situación contraria, por así decirlo, en el sentido de pensar en el plano paralelo al plano IZ,
cuando phi valga pi sobre 2, estaríamos ante la situación de que como este factor va a ser nulo, todo este sumando se anula, este factor es unitario, entonces la derivada direccional queda igual a la derivada parcial respecto de y. De allí está entonces de que sobre el plano que es tangente a la función f de xy en el punto t, nosotros tenemos infinitas rectas cuyas pendientes obviamente están medidas estrictamente por una formulación que resume a todas esas pendientes de esta manera, ¿no es cierto? En donde dos pendientes especiales o dos particulares están medidas en términos de las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. O sea que, de alguna manera, esto pone un cierre a la métrica de un problema en R a la 3 de la derivada parcial, ¿no es cierto? Insisto nuevamente, si mi problema ahora está en R a la n, o sea que mi campo escalar tiene n variables, existen entonces n derivadas parciales y por lo tanto también existen infinitas derivadas direccionales, solamente que mi problema va a ser cómo configuro ese criterio de direccionamiento. Bien, a partir de esta fórmula, a partir de esta formulación, yo lo que termino por escribir acá es lo siguiente. Considero una entidad nueva, así como lo han escuchado ustedes, una entidad abstracta nueva, que voy a llamar así. Esa entidad abstracta nueva simplemente se va a constituir en una entidad vectorial, y esa entidad vectorial se va a llamar delta invertido de f, y delta invertido de f en el par x0 y 0 va a ser igual a la derivada parcial respecto de x en el par ordenado x0 y 0, coma, derivada parcial respecto de y en el par ordenado x0 y 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, acabo de inventar de la nada una entidad que llamo delta invertido de f, y esa entidad es una entidad vectorial cuyas componentes, de alguna manera, están, no de alguna manera, sino concretamente, están indicadas como el valor que toman las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y en el par ordenado x0 y 0, que es dominio de la función. Y fabrico otra entidad en términos abstractos que dice, que es un nuevo vector, y ese vector es el vector cuya primer componente es el coseno de phi y su segunda componente es el seno de phi. Noten ustedes de que esto está presente acá, esto y esto está presente acá en la formulación que hablamos de la derivada direccional, y lo que estoy indicando concretamente acá es de que si tomo estas dos entidades vectoriales definidas en este momento y ejecuto el producto escalar entre ambas, al ejecutar el producto escalar entre ambas, lo que tengo que hacer es la sumatoria del producto de las componentes homólogas, y por lo tanto la componente horizontal multiplicado por la componente horizontal, la componente vertical multiplicada por la componente vertical, hablando en términos de un vector bidimensional que tiene una horizontal y una vertical. Que sería correspondiente a la paralela al eje X y la correspondiente a la paralela al eje Y, vamos a decirlo de esa manera. Y fíjense que este vector que está acá lo indiqué como si fuese un vector de norma unitaria, en el sentido de que su norma, la norma del vector E, o sea, lo que nosotros conocemos como norma euclídea de esta entidad vectorial, no es otra cosa que el coseno al cuadrado de phi más el seno al cuadrado de phi, o sea, componente 1 al cuadrado más componente 2 al cuadrado, raíz cuadrada, y la suma de los cosenos, y de la suma de los cuadrados de los cosenos y senos de una forma de una expresión trigonométrica phi, no es otra cosa que 1. Por lo tanto, esto es igual a 1, y de allí está que la norma de este vector es igual a 1, ¿no es cierto? Perfecto. Basándome en todo este problema, me remito a reescribir entonces conceptualmente a la derivada direccional exactamente igual a el problema del delta invertido de f en el punto x0 y 0 multiplicado escalarmente por el versor e. O sea que fíjense que acá lo que termino por escribir es, basándome en estas creaciones que hice, decir que la derivada direccional en un punto dado x0 y 0 de una función no es otra cosa que el producto escalar de dos entidades vectoriales que nacen de alguna manera, de una forma muy práctica, en el sentido de que noten que el vector E es un vector que está aplicado en el par ordenado
x0 y 0. Y el vector E es un vector unitario o de norma 1, y ese vector está allí. Y ese vector tiene la formal situación de estar con un ángulo phi respecto del eje X, ¿no es cierto? Ahora, noten ustedes también de que dijimos, el vector E, que tiene una componente coseno de phi, seno de phi, noten ustedes de que si ustedes consideran el coseno de phi, no es otra cosa que es algo que está relacionado con el cateto adyacente. Y el seno de phi no es otra cosa que está relacionado con el cateto opuesto del hipotético triángulo que yo estoy viendo allí para describir al vector. Pero si yo considero esto que está acá, noten que esto que está acá es igual a esto que está acá. Y esto que está acá no es otra cosa que el coseno de este ángulo gamma que está acá. O sea, gamma es lo que le falta a phi para llegar a 90 grados, vamos a decirlo de esa manera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el seno de phi va a ser igual al coseno de gamma, y por lo tanto esto es coseno de phi, coseno de gamma. En otras palabras, el versor E también se puede expresar como componente coseno de phi, componente coseno de gamma. Y phi y gamma no son otra cosa que los ángulos directores que se corresponden con la recta que se constituye como la traza de ese plano oblicuo que yo había hablado al principio. Entonces, en términos formales y gráficos, lo que estaríamos diciendo nosotros así acá es lo siguiente. Este es el eje X, este es el eje Y, este para mí sería el par ordenado X0 y 0, y estoy diciendo, perfecto, esta es la recta, esta es la recta que yo hice en consideración, y esa recta, noten que esa recta no necesariamente pasa por el origen de coordenadas, eso quede claro, es una recta cualquiera que pasa por este punto de coordenadas x0 y 0, o sea, coordenadas x0 y 0. Noten ustedes que este ángulo que está acá es el ángulo phi que dije, y noten ustedes que este ángulo que está acá es el ángulo gamma que acabo de decir yo acá, visto todo en términos del plano, ¿no es cierto? Y por lo tanto el vector E no es otra cosa que un pobre vectorcito de norma unitaria que está aplicado en el par ordenado x0 y 0. Si pienso bajo las mismas consideraciones de ubicar al vector, el vector delta invertido de f, este que está escrito acá, que tiene una componente medida en términos de la derivada parcial respecto de x en el par ordenado x0 y 0, y una segunda componente que es la derivada parcial de y en el par x0 y 0, este vector que está acá, que es esto que acabo de mencionar, tendrá una componente horizontal y una componente vertical. Por lo tanto, en términos geométricos, me olvido de esta construcción que yo hice acá arriba, me la pierdo, por así decirlo, porque ya no me es necesaria, y digo lo siguiente, que en el dominio de la función, esto es x, esto es y, esto que está acá es el par ordenado x0 y 0, y esto que está acá es la dirección de interés que guarda un ángulo phi y un ángulo gamma, directores ambos, me configuran formalmente la existencia de un versor unitario E, y el vector delta invertido de f no va a ser otra cosa que un vector que puede ser graficado allí y tendrá una componente horizontal y una componente vertical que valdrá lo que tenga que valer, pero me imagino de que ese vector lo acabo de dibujar acá como delta invertido de f en el par ordenado x0 y 0, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy diciendo yo acá es que la derivada direccional según el ángulo phi que había dicho yo hoy en un principio, ahora puedo abandonar esa notación y decir la derivada establecida en términos del vector E, que es un vector que voy a decidir yo cuál es la orientación que quiero, ¿no es cierto? Y de hecho, para decidir la orientación, lo mínimo que tengo que hacer es elegir un ángulo phi, y al elegir un ángulo phi, obviamente ya automáticamente queda elegido el ángulo gamma por el hecho de que phi más gamma valen pi sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, la derivada según la orientación del vector E del campo escalar f de x, y en un punto cualquiera de su dominio no va a ser otra cosa que el producto escalar de esta entidad vectorial que ahora dejo de llamarla delta invertido de f y simplemente la llamo gradiente del vector f,
multiplicado por el versor E unitario. Y esto, si lo quiero seguir elaborando, no es otra cosa que la norma del vector gradiente de f en el par ordenado x0, y0, multiplicado por la norma del vector e, multiplicado por el coseno w que conforman ambos vectores, o sea que ambos vectores de alguna manera conforman un ángulo w. Y esta es la notación del producto escalar en términos de los módulos de los vectores intervinientes del producto escalar, que ya la vieron en geometría analítica, y como el módulo de esto vale 1, esto no es otra cosa que norma del gradiente del campo escalar en el punto xy cualquiera, ya simplemente digo, multiplicado por el coseno del ángulo w. De allí está entonces que diríamos lo siguiente. Como el vector E es un vector que tiene una orientación espacial cualquiera, porque una vez que yo elijo el par ordenado de referencia del dominio de la función, al vector E lo pongo para cualquier lugar. Y como lo pongo para cualquier lugar y el vector gradiente no es cualquiera, sino que está medido en términos de la magnitud de las derivadas parciales en el punto xy que yo estoy considerando del dominio, entonces yo lo que puedo decir acá es de que la derivada direccional de la función según ese vector e de esta función no es otra cosa que esto que está acá. Y por lo tanto, puedo precisar así, como la derivada es un indicador de velocidad de variación de la función, y como tengo en el espacio tridimensional, o en el caso este del dominio bidimensional de este campo escalar, como tengo infinitas direcciones, porque si estoy en este punto, yo desde este punto puedo mirar para muchos lugares, para cualquier cantidad de lugares. Entonces la pregunta acá viene es, la derivada direccional, que es un indicador o índice de velocidad de variación de la función, la velocidad de variación de la función va a ser igual al gradiente de la función multiplicado por el coseno del ángulo w que conforma el vector dirección que yo previsto contra el vector gradiente. Entonces la pregunta es, ¿para qué lado tiene máxima variación? Y como el vector gradiente ya está fijo, porque sus componentes están dados en términos de las derivadas parciales de la función en el punto en cuestión, entonces lo único que me queda por cambiar acá es la orientación del vector E. Y por lo tanto, al cambiar la orientación del vector E, estoy cambiando el ángulo W. Y si estoy pidiendo cuál es la máxima variación, fíjense que este producto que está acá no es otra cosa que un producto de un factor fijo por un factor variable. Y por lo tanto, cuando este factor variable sea lo más grande posible, me voy a encontrar de que esto va a ser el número más grande posible. Por lo tanto, cuando este número sea igual a 1, recuerden de que la variación del coseno de un ángulo está disponible entre menos 1 y 1, entonces lo más grande que puede valer coseno de W es cuando valga 1. Y eso ocurre cuando W valga 0. O sea, cuando el vector gradiente y el vector E coincidan en dirección y sentido, voy a considerarlo en términos gráficos de esta manera, cuando coincida el vector E, que yo lo elijo con la dirección y sentido del vector gradiente, me voy a encontrar entonces de que ahí tengo la máxima variación de la función. De allí está entonces de que la derivada máxima o la derivada direccional máxima del campo escalar no va a ser otra cosa que el módulo del gradiente de ese campo escalar. ¿Y para qué dirección y sentido? Y bueno, obviamente tengo el par ordenado x0 y 0, que es el punto de referencia, y en qué dirección y sentido va a ser la derivada direccional máxima. Y en la dirección y sentido que establezca el vector gradiente. O sea, el vector gradiente me da a mí la recta que lo contiene, el sentido que me indica la flecha y por lo tanto me indica y su módulo me indica a mí el índice de variación máxima que tiene la función. De ahí está que la palabra gradiente es un sinónimo formal de indicador de variación máxima de la función. Fíjense que si nosotros por alguna razón hubiésemos elegido un vector E exactamente opuesto al gradiente, nos hubiésemos encontrado que esto vale pi. Concretamente, al valer pi, esto vale menos 1, ¿no es cierto? Y al valer esto menos 1, tengo que
si para cuando vale 1 tengo la derivada direccional máxima, para el lado exactamente opuesto tengo la derivada direccional mínima, o la más chica, por así decirlo. Y entonces la pregunta es, ¿para qué lado tengo que ir yo, diríamos así, en términos de la variable, para que la función tenga máximo crecimiento? Y me tengo que ir para el lado que me lo indica el vector gradiente. Si me voy para el lado exactamente opuesto, obviamente me voy a ir para el lado de mínima variación, ¿no es cierto? Eso creería que se interpreta en términos geométricos. Ahora bien, todo esto que les acabo de mencionar y que tiene una idea geométrica bastante interesante, se puede llevar a campos escalares cuyo dominio sean dominios que estén en R a la n, o sea, campos escalares que son funciones de n variables, ¿no es cierto? Vamos a tomar el caso más simplote, por así decirlo, en el sentido de pensar en un campo escalar que tiene 3 variables. En general, cuando tengo 3 variables, yo todavía sigo utilizando la formal situación de decir que a las variables las indico con el nombre de x y z, ¿no es cierto? Cuando tengo mayor cantidad de variables, abandono el x y z y me quedo con x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente hasta llegar a x sub n, por una cuestión de comodidad, ¿no es cierto? Entonces, si hago extensiva la idea, me voy a encontrar con que la derivada, según una orientación dada por un vector e unitario en un punto dado del dominio de esta función, que lo voy a llamar x0, y0 y z sub 0, también se va a poder escribir en términos de el gradiente del campo escalar en la terna ordenada x0, y0, z0, multiplicado por el vector e. Y allí, fíjense que yo ya no puedo hacer una representación gráfica del campo escalar, pero el campo escalar se sigue comportando como si lo pudiese representar gráficamente, por supuesto, solamente que no lo puedo hacer. Y también existen derivadas parciales y también existen derivadas direccionales. Y la direccionalidad está dada en términos de ubicar sobre su dominio, sobre la terna ordenada x0, y0, z0, sobre la terna ordenada, tengo la posibilidad al vector E que estuve haciendo referencia. Este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Z, este es el origen O de coordenadas. Así que acá yo no tengo representada la función f de x y z. Lo mínimo que tengo representado acá es una idea de el lugar en donde se define la función. O sea, lo que acabo de considerar acá es una parte del dominio de la función. Entonces, este punto que está acá, en el dominio de la función, tiene aplicado en ese lugar un vector E. Y el vector E, este que está acá, obviamente, para que sea unitario, tendrá que hacer uso de los elementos directores de la recta que contiene este vector E. Y voy a dibujar acá una pequeña terna paralela a la terna de ejes anteriormente mencionadas. Voy a escribir acá x y z nuevamente para que se den cuenta de que esta pequeña terna que está acá es la misma terna que está acá, solamente que aplicada en este punto. Y acá lo que yo tengo es uno de los ángulos directores, el otro ángulo director y el otro ángulo director, concretamente el otro ángulo director, que serían los ángulos que forma el vector E contenido en la recta que estamos considerando con respecto a cada uno de los ejes. Entonces, el vector E, bajo esta consideración, tendrá 3 componentes, que sería coseno, vamos a llamarle así, gamma sub 1, coseno de gamma sub 2, coseno de gamma sub 3. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo acá? Gamma sub 1, gamma sub 2, gamma sub 3. ¿Se entiende? Y fíjense que estos son los ángulos directores, son los cosenos de los ángulos directores de la recta que contiene el versor E, y la suma de los cuadrados de los ángulos, la suma de los cuadrados de los cosenos de los ángulos directores, raíz cuadrada, es igual a 1. O sea, sigue siendo un vector de norma unitaria el que estoy considerando. ¿Se acuerdan del concepto de la geometría analítica en el espacio tridimensional, en donde hablábamos de que los ángulos directores en el espacio tridimensional tenían sus cosenos, de forma tal de que los cosenos cuadrados, la sumatoria de los cosenos cuadrados de los ángulos directores era siempre igual a 1, y la raíz cuadrada de 1 vale 1, y por eso es que digo de que la norma de este vector unitario
vale 1, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que sin tener necesidad de una representación gráfica de este campo escalar, porque no la puedo hacer, tengo una posibilidad muy fuerte de saber cuál es la dirección y sentido que tiene la máxima variación de ese campo, porque lo único que tengo que hacer ahora es obtener el gradiente de ese campo escalar como tres componentes, derivada parcial respecto de x. ¿En qué lugar? En el punto x0, y0 y z0. Derivada parcial respecto de y, obviamente en el mismo punto. Derivada parcial respecto de z, obviamente en el mismo punto. Y estas tres componentes me describen a mí la posibilidad de dibujar un vector por acá. Lo dibujo ahí en forma didáctica, no tiene por qué ser siempre orientado en este sentido. Y ambos vectores obviamente configuran un ángulo en el espacio tridimensional que va a ser igual al ángulo W del cual estuve haciendo mención, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la dirección y sentido que debe considerarse en este punto para ver la máxima variación de la función? Y bueno, si estoy hablando de la máxima variación de la función, estoy diciendo que este producto escalar sea máximo y por lo tanto el ángulo que forma E debe ser con el gradiente debe ser igual a 0 y por lo tanto entonces tengo el mismo concepto que he visto anteriormente. Solamente que acá se me escapa de mis manos la representación gráfica de f porque no existe, no es factible hacerla, ¿no es cierto? Obviamente, si extiendo mi campo escalar a mayor cantidad de variables, obviamente mi problema se refleja exactamente de la misma manera en términos analíticos, pero obviamente no la puedo representar. ¿Alguna pregunta, por favor? Una pregunta, antes de que pasemos, Vivi, a la pregunta que vos dejaste, una pregunta que yo les hice la vez pasada fue, ¿cómo se ve todo esto con problemas de análisis 1? Vamos a decirlo de esa manera. O sea, acuérdense que análisis 1 para nosotros es un problema unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque la variable está puesta sobre la recta. No hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, este problema que está acá es un problema unidimensional para mí. Ahora bien, como estoy diciendo de que existe una variable que depende de la variable x, una variable dependiente, entonces yo puedo aprovechar el recurso de decir que mi problema se transforma en algo graficable en el plano y puedo representar la gráfica de f de x. Es eso lo que terminamos haciendo en definitiva. Pero el problema de la derivada de esta función es muy simple. Nosotros le llamamos S', y en un punto x sub 0 cualquiera, esta derivada indicará lo que ya sabemos, la pendiente de la recta que es tangente a la curva en el punto del dominio x sub 0 de la función, ¿no es cierto? Eso se mantiene, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros estamos considerando una función f de x igual, por ejemplo, a x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Yo represento acá gráficamente el dominio de la función. Por acá estará 0, por acá, qué sé yo, estará 1, por acá estará menos 1. Si yo pienso en el problema formal de la derivada direccional, si pienso en el problema de la derivada direccional y hago abstracción de todo lo que conocí de análisis 1 y meto el concepto que tengo de análisis 2, la derivada direccional acá sería muy simple. La derivada direccional, la voy a escribir así. La derivada según una orientación de un versor E de esta función f de x en el punto de x sub 0. ¿A qué va a ser igual de acuerdo a lo que estuvimos viendo hasta ahora nosotros? Va a ser igual al producto de el vector gradiente. ¿Y el vector gradiente qué tiene? Tiene una componente 1. La componente 1 es la derivada parcial de la función respecto de la variable x. Pero la palabra parcial acá está puesta inútilmente, porque la única variable que tiene mi función es la variable x. Por lo tanto, la derivada parcial era lo que yo conocía como derivada simple de la función en el punto x sub 0, ¿no es cierto? ¿Cuál es la segunda componente? La segunda componente en principio sería la derivada parcial de la función respecto de la variable y, pero acá no tengo derivada parcial, por lo tanto, las demás componentes no existen. Tengo una y solo una componente. Entonces, si yo me tomo en cuenta ahora los versores
formales I, J y K, el único versor que tengo para describir a este vector es el versor I, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la derivada en el punto X sub 0 multiplicado por el versor I es concretamente mi problema del gradiente de esta función. Y tengo que a esto multiplicarlo por el versor E. Pero el versor E, en un punto cualquiera, vamos a suponer que estamos acá. Este es el punto X sub 0. Supongamos que X sub 0 es igual a 2. Pongamos que estamos en 2. El versor, espacialmente en este problema, ¿para cuántos lugares lo puedo apuntar? ¿Para muchos lugares? No, tengo 2 lugares. O lo apunto para allá o lo apunto para acá. Entonces, si lo apunto para acá, tendré este vector. Y si lo apunto para allá, tendré este vector, ¿no es cierto? Y obviamente es un versor unitario. La pregunta es, para que, bueno, calculemos. La derivada de esta función en el punto X sub 0, ¿cuánto vale? Vale 2 por X sub 0 menos 1, baje el 2 por por X, ¿no es cierto? O sea, a ver, por la derivada de X respecto a X que vale 1, ¿no es cierto? Y todo esto multiplicado por el versor E. Esto que está acá es esto que tengo escrito acá. Correcto. Me olvidé de escribir el versor I. Por el versor E. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la derivada direccional. La pregunta es, supongamos que X sub 0 vale 2. Entonces acá estoy, 2 menos 1, 1 por 2, 2. O sea que mi problema acá quedó escrito como 2, versor I, versor E. La pregunta es, este versor I por este versor E, en términos escalares, es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que conforma. El versor I es un versor que está puesto de esta manera. El vector E o es un vector que está para allá o está para acá. Por lo tanto, el ángulo que conforman ambos vectores o es 0 o es 180 grados. La pregunta es, ¿para qué lado está mi versor E para que la derivada direccional sea máxima? Y fíjense que no me queda otra vuelta de que el ángulo sea 0. Y para que el ángulo sea 0, necesito que el versor I sea igual, esté orientado de la misma manera que el versor E. Encima, el versor E es un vector unitario. El versor I es un vector unitario. De hecho, I es igual a E. Entonces, el resultado final de este problema no es otra cosa que 2. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si lo miro en términos formales del problema del gradiente, nada más que del problema del gradiente, fíjense que lo que estoy diciendo ya que el gradiente de esta función f de x en el punto x sub 0 no es otra cosa que 2 por x sub 0 menos 1 multiplicado por el versor i. Ese es el gradiente. Entonces, si yo tengo que representar el gradiente de la función en el punto 2, no me queda otra vuelta en términos geométricos acá de representar un vector que tiene una longitud 2. Y esto que está acá es el gradiente de la función. ¿En qué punto? En el punto 2. Fíjense que el gradiente no es otra cosa que una flecha que está aplicada en x sub 0 igual a 2 y tiene una longitud 2. Entonces la pregunta del millón que yo hago es, si estoy en x sub 0 igual a 2, ¿para qué lado tengo que mirar para que el crecimiento de la función sea máximo? Y le pregunto al vector gradiente, y fíjense que el vector gradiente aplicado en el punto 2 me dice, mira para allá. ¿Se entiende lo que quiero decir? La pregunta es, ¿para qué lado tendría que mirar para tener el menor crecimiento o un crecimiento menor? Y tengo que mirar para el lado exactamente opuesto porque tendría que elegir el versor E exactamente opuesto a la situación. Y si ahora yo lo refiero en este problema a una consideración gráfica como la que estábamos acostumbrados nosotros en análisis 1, entonces, en análisis 1, nosotros decíamos, ajá, perfecto, la función f de x igual a x menos 1 elevado al cuadrado no era otra cosa que una función que tenía una representación gráfica más o menos de esta naturaleza. Esto para mí era el eje y, esto para mí era el eje x, y esto que está acá era x igual a 1. Entonces, la pregunta del millón que hice recién acá. Estoy en x sub 0 igual a 2. El gradiente de esta función en x sub 0 igual a 2 no es otra cosa que un vector que apunta para allá y tiene magnitud o longitud 2, o sea, norma 2. Fíjense, si yo lo comparo en términos formales para la función, diría yo acá, si estoy en el lugar de la variable x sub 0 igual a 2, ¿para qué lado tengo que mirar en términos de la variable para que la función tenga máximo crecimiento? Y si lo miro acá arriba, obviamente la pregunta que hice es una pregunta media sonsa, no tienes razón de haber hecho esa pregunta porque
Si yo miro mi gráfica, observo inmediatamente que mi gráfica crece cuando la variable va para allá, ¿no es cierto? Eso se entiende, ¿no es cierto? Y fíjense que eso lo corrobora formalmente el problema vectorial del gradiente de la función en el punto x igual a 2. Pero pongamos que estamos en el punto x igual a menos 1. Pongamos que estamos acá. ¿Cuánto vale el gradiente de la función en el punto menos 1? Y bueno, fíjense que el gradiente de la función en el punto menos 1 no es otra cosa que 2 por menos 1. Acuérdense que la derivada de esto es 2 veces x multiplicado por el versor y, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el vector gradiente. Y menos 1 es menos 2 por 2 es igual a menos 4 todo esto. Por lo tanto, esto que está acá es igual a menos 4 versor y. Si lo tengo que graficar a ese vector, fíjense que independiente de su magnitud, o su largor, o su norma, ese vector está ubicado para acá. Entonces la pregunta que yo me hago acá es, si estoy en el punto del dominio de esta función menos 1, ¿para qué lado tengo que mirar para que la función tenga mayor crecimiento? Y fíjate que el vector me lo dice, mira para allá, flaco, te está diciendo. Ahora, todo eso se ve resumido a que si yo me refiero a la representación gráfica de la función como ya me la sabía de análisis 1, era obvio de que la función, si estoy en este punto, la función crece para allá y por lo tanto mi variable tiene que tomar esos valores, ¿no es cierto? Y si yo considero ahora formalmente el problema de orientar el producto escalar del vector E, el producto escalar será máximo si el vector E lo pongo de este lado y será mínimo si lo pongo de este lado. Y fíjense que en concreto es eso lo que pasa acá en la representación gráfica, ¿no es cierto? O sea que se dan cuenta de que el problema del gradiente es un problema interesante porque de alguna manera el concepto de gradiente prescinde de la necesidad de hacer una representación gráfica de la función. Es obvio de que si estamos trabajando en cálculo 1, las representaciones en general son relativamente simples. Pero si nuestro problema es multidimensional, las representaciones gráficas están perdidas, no las podemos hacer. Y el concepto de gradiente es un indicador bastante interesante para indicar el máximo crecimiento de la función. ¿Se entiende? O por lo menos el concepto formal de gradiente multiplicado por el vector E, unitario E, es un indicador muy interesante para decidir sobre el índice de variación de la función en la dirección establecida por el vector E. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero en definitiva esto es un resumen concreto del concepto de gradiente que estamos tomando en cuenta nosotros, que es un concepto bastante interesante y que, como ven ustedes, se aplica también en cálculo 1. Solamente que en cálculo 1 es un concepto que no tiene mucho sentido porque en cálculo 1 puedo referir las gráficas fácilmente y puedo pensar en las gráficas, pero obviamente si me voy a R a la N, mi problema tiene grandes problemas. ¿Preguntas? César, aquí ¿Sí? uno de los chicos, Joaquín, preguntó qué podemos representar con el gradiente. Yo lo que le quería decir es que ese vector que tiene como componente las derivadas parciales de la función es en un punto, es un vector, se usa en varios contextos. Entonces, y tiene varias propiedades, por eso tiene un nombre especial, digamos, por eso tiene nombre propio que es vector gradiente. Y tiene varias propiedades que vamos a ir estudiando, ¿sí? No Claro. sé si vos querés mencionar algunas de estas. Disculpame. La primera respuesta que puede recibir este muchacho allí es lo siguiente. Él pregunta, ¿qué representa el vector gradiente? Bien, sí. El vector gradiente representa una entidad vectorial que deriva o que viene o que surge de un campo escalar, porque fíjate que nosotros tomamos un campo escalar y definimos el vector gradiente del campo escalar. ¿Está bien? O sea que el vector gradiente o el gradiente, entre comillas, es algo que deviene o que se extrae de un campo escalar mediante una operatoria que involucra las derivadas parciales. ¿Qué atribución geométrica le podemos dar en forma muy rápida para empezar a entender el problema? La atribución geométrica es la de el indicador de variación máxima que tiene la función. De allí está entonces de que cuando nosotros hablamos de gradiente, estamos hablando de
indicador de variación máxima de una función. En concreto, es eso lo que estamos indicando. Y encima, el gradiente tiene un atributo que es el punto de aplicación, que es el punto del dominio en el cual estamos considerando el problema. Estamos colocando otro atributo más, el de la dirección y el del sentido. ¿Se acuerdan de que nosotros en el curso de geometría alguien les decía, vector para nosotros es algo que tiene dirección y sentido y que también puede tener un punto de aplicación? Bueno, acá estamos dándole nosotros todos los atributos de la entidad vectorial que surge a partir de un campo escalar. Entonces, esa entidad vectorial en el punto del dominio indica una concepción vectorial que tiene una dirección y un sentido. La dirección es la que me dice para dónde ocurre la máxima variación de la función. Y el sentido es exactamente con el dedo, para allá o para allá, porque una vez que estoy metido sobre una recta en el espacio tridimensional, o en el espacio, por así decirlo, tengo dos posibilidades, o me voy por un lado o me voy para otro lado, ¿no es cierto? Y bueno, la dirección y sentido establecen ese criterio. No sé si eso te empieza a explicar algo del concepto de vector gradiente. ¿Alguna pregunta más? Creo que quedó claro, César. Bueno, ¿podés presentar ese problema que dijiste vos, Vivi? Este problema que les voy a presentar ahora lo habíamos hecho el viernes, pero lo vuelvo a presentar porque éramos poquitos. Entonces, Sí. lo voy a compartir con todos. Correcto, Era correcto. un ejercicio práctico eh, de aplicación a derivadas direccionales. ¿Sí? Decía, teníamos una función b de x y z. Que no, no sé qué ven ustedes, pero se me hizo un lío acá. Sí, se ve la función Vivi. Se ve, pero yo no veo. Ah, bueno. Ahí está, bueno. Ahí está. Lo que no veo es el chat, así que si hay alguna pregunta me decís, César. Sí, sí. Teníamos una función potencial d de x y z igual a ese polinomio que está ahí, que era el potencial eléctrico, ese era el significado de la función. Y nos pedían la razón de cambio del potencial en el punto 3, 4, 5, o para los valores 3, 4, 5, en la dirección del vector I más J menos K. ¿Sí? Nosotros habíamos hecho los cálculos el otro día, por supuesto, o sea, lo que nos pedía acá, dijimos, era la razón de cambio es la derivada direccional, ¿verdad? Entonces sería la derivada de la función esta b en dirección del vector u y en el punto 3, 4, 5. Esta es una función con tres variables independientes, entonces ya utilizando la notación que incorporamos hoy, sería el gradiente de la función b escalar el versor u, es decir, el vector dividido por su norma, ¿sí? Esto los habíamos hecho el otro día, pero yo les voy a pedir a ustedes que lo vuelvan a hacer ahora y que me digan cuánto les da la derivada direccional. Rápidamente, ¿sí? Esperamos y ustedes lo hacen ahora.
¿Hay algún resultado por ahí o no? A ver si coinciden conmigo. Esto daba 18. Más 3. Menos 12. Esto era el gradiente de la función en el punto P. ¿Les da así? César, por favor, ¿me puedes decir si alguien está escribiendo? Que no sé por qué no puedo mirar el chat. No, están preguntando cómo lo sacaron al tema. No sé si querés... Bueno, entonces vamos a empezar, porque yo No sé pensé si querés que... mostrar mi pantalla Ay, bueno. momentáneamente, que yo lo escribí acá. ¿Sí querés? Esperen. Ahí va. Esperen que borro y hago de vuelta. Bien, bien. Bueno, vamos a hacer entonces de 0. Entonces, hasta ahí supongo que está claro porque es la notación que se usó recién. Entonces tendríamos que calcular el gradiente de la función. El gradiente de la función es el vector que tiene como componentes las derivadas parciales de b, ¿sí? Entonces, el vector gradiente sería la derivada parcial de esta función respecto de x, que sería 10x menos 3y más iz. Ah, acá hay algo. No, me parece que yo Sí, me equivoqué. ahí me dio 38 a mí. Sí, puede ser, sí. Más la derivada parcial respecto de y, que sería menos 3x Más xz. más xz por j, más la derivada respecto de z, que es x por y. X por y por k. Ese sería el vector gradiente, y a eso lo vamos a multiplicar. Voy a usar corchetes. Lo vamos a multiplicar por el vector, el versor u, ¿sí? Y el versor u sería este mismo vector dividido por su norma, que es raíz de 3, ¿sí? Entonces nos quedaría 1 sobre raíz de 3 por i, más 1 sobre raíz de 3 por j, menos 1 sobre raíz de 3 por k. Recordemos que 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3 son los cosenos directores, ¿sí? Bien, esto lo tendría que calcular en el punto 345, y cuando lo calculo en el punto 345, ahí sí me van a decir ustedes los valores, por favor. 38 me dijiste, 38i. Sí. Más 6j. 3j. 6j. Ah, 6. ¿Y el otro? Menos 12. Menos 12k. Escalar de u. Bueno, 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Y eso nos da, hacemos el producto escalar y nos da 38. Como tienen todos el mismo denominador, ya podemos hacer la cuenta. 38 más 6 menos 12, ¿sí?
Cuando multiplicamos 38 por esto, más 6 por esto, menos 6 por esto, ¿cuánto da? O sea, daría 38 más 6 más 12 sobre raíz de 3. ¿Menos 12 no será, profe? ¿Y por qué es menos por menos, no? Ah, ahí está. Acuérdense que es, multiplicamos componente a componente, ¿eh? Yo eso ya no lo voy a explicar mucho porque eso ya lo saben. Bueno, entonces, 56, ¿eh? Eso 56 sobre 3. 56 sobre raíz de 3 sobre 3. Bueno, supongo que acá se puede... Acá, ¿estamos? ¿Qué significa este número? Perdón, profe, dije mal. Ah, sí, está bien, está bien. Así es. Este número, que es mayor que 0, ¿qué significa? ¿Qué está significando? ¿Cuál es el significado de este número? El cambio que sufrió la función en Exacto. el punto El 3, cambio, 4, la 5. razón de cambio de potencial en el punto, ¿sí? En la dirección dada, que es positivo, ¿sí? Quiere decir que en esa dirección aumenta el potencial. Lo que yo les había preguntado el otro día era en el punto, en ese punto, ¿cuál era la derivada direccional máxima? ¿Sí? Es decir, teniendo en cuenta que el gradiente es, voy a escribirlo ya sin IJK directamente, menos 12. Este es el gradiente en el punto. Multiplicado por qué vector, en qué dirección, acá, en qué dirección, esta derivada va a ser máxima. Y recién ustedes vieron que esta derivada es máxima, o este producto es máximo, teniendo en cuenta que el producto de escalar en función de los módulos sería el módulo del gradiente por el módulo del vector, que es 1 siempre, por el coseno del ángulo que forman ambos. Entonces, ustedes dijeron, o dijo el ingeniero, que esta derivada es máxima, o este producto es máximo, cuando el ángulo que forman el versor y el gradiente es 0, ¿sí? Cuando este ángulo es 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1 y es el máximo valor de coseno que podríamos obtener. Entonces, la derivada esta es máxima en la dirección del gradiente, ¿sí? Entonces, cuando el versor coincide con el gradiente. En esa dirección la derivada es máxima. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es la derivada máxima? Creo que también lo dijeron, pero no estoy segura. Entonces, esto es máximo. Sí, solo sí, el ángulo es 0. ¿Sí? O sea, en la dirección del gradiente sería. ¿Cuál sería el valor de la derivada máxima? Bien, si esto es 1 y esto es 1, el valor de la derivada máxima es el valor del módulo del gradiente, ¿sí? Entonces, el módulo del gradiente, ¿cuál es? En este caso, en el punto. Sería raíz cuadrada de 38 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 12 al cuadrado. Eso me dio a mí 2 raíz cuadrada 406. Bueno, decime aproximado, por favor. 40 y pico te da. 40, 30. 40, 30. Ok. Aproximadamente 40 sería la derivada máxima. Fíjense que si ustedes hacen las cuentas acá, seguro les va a dar más chico que esto, ¿sí?
No sé si hay preguntas hasta aquí. Esa pregunta había quedado el otro día. Si les quedó claro eso, vamos a ir viendo las otras características del vector gradiente en esta semana, ¿sí? Ustedes podrán ver en el libro, en el Stewart, fíjense acá en la página 333 está ya vector gradiente, la definición del vector gradiente. Ustedes ya están ahora en condiciones de poder leer esto, ¿sí? Y entender perfectamente de qué se trata y ejemplos resueltos y ya algunas de las propiedades, ¿no? Acá está para 3 variables, que es lo que recién hicimos, y maximización de la derivada direccional, exactamente todo como se dio la clase de hoy, ¿sí? Y creo que van a ver algunas propiedades también del gradiente. La relación que hay con planos, tangentes y superficie de nivel, y la significancia del vector gradiente, ¿sí? Que es lo que preguntaban hoy, ahí está claramente explicado, así que también pueden ir mirando y mañana vamos a seguir con este tema, vamos a hacer más ejercicios y vamos a ver algunas propiedades del gradiente. No sé qué, César, te dejo... No, está. Tranquilidad y que sigan viendo nomás los temas, no hay problema. ¿Dejamos acá? Sí. Bueno. Dejamos como tarea que lean el texto ese que les mostraste. Sí. Chicos, ¿cómo están con el práctico? Cuéntenos un poco porque estoy así como que no sé muy bien por dónde andan con los prácticos. ¿Están haciendo los ejercicios que les di? ¿Leyeron el libro, las partes que les di? ¿Entendieron? Toda la última hoja de ruta. Muy bien, Lucas. Muy bien, 10. Así me gusta. Ajá. ¿Por qué pesada? ¿Qué tienen? ¿Parciales tienen o qué? Parciales. Bueno. Muy bien. Toda esta semana. Bueno, sí, ya veo que hoy hubo mucho menos gente en el teórico que otras veces. Entonces, vamos a hacer así, porque estamos bien con los temas, César. Con respecto a los temas, solemos llegar a puntos máximos y mínimos para las vacaciones, así que estamos súper bien con los temas. Entonces, lo que yo les voy a pedir, vamos a hacer livianos esta semana, van a leer toda la parte de gradiente, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo esa práctica que les di, la última hoja de ruta, ¿sí? Esos mismos ejercicios, que eran muchos en realidad, eran bastantes ejercicios, vayan haciendo salteado, no hagan todo de lo mismo, hagan de distintos temas. Y mañana nos volvemos a ver a las 14 con un grupo y los que no puedan a las 14 a las 18:45 para hacer práctica, ¿sí? Bueno, César, no sé si querés agregar algo más. No. Mañana continuamos, mañana nos vemos, no hay ningún problema. Y un tramo. Dicho. Bueno, dejamos acá, chicos, entonces. Hasta luego. Bueno, adiós.